Niño muere y Jesús revela el mensaje horripilante que Elon Musk hará con la humanidad. El flickering blue light del monitor de su PC era la única constante en la habitación de Ezra. Siempre había sido su santuario, el epicentro de su universo digital, pero ahora cada píxel vibraba con una tensión que no venía del juego en pausa, sino de su propia piel. Sentía un escalofrío que no era del aire acondicionado, sino de la memoria pegajosa, horripilante, de algo que no debía haber visto. Sus dedos, antes ágiles sobre el teclado, temblaban sin control. Eran sus dedos, sí, pero extraños, como si la carne que los cubría no le perteneciera, una envoltura ajena sobre un esqueleto que ahora recordaba la fría certeza de la muerte. Su aliento se le atascaba en la garganta. El silencio de la noche se hizo denso, casi sólido. Podía oír el latido irregular de su propio corazón, un tambor de guerra ahogado que resonaba en sus oídos. Cada sístole un recordatorio punzante. Un nudo apretaba su garganta, crudo y persistente. Un eco del vómito de terror que había contenido desde hacía días. Jesús, la palabra, un susurro prohibido en su mente escéptica, se atrevía a asomar, arrastrando consigo imágenes fragmentadas pero nítidas, un brillo cegador, voces que no eran voces sino un coro de verdades insoportables, y la visión, la visión, era como si le hubieran incrustado un chip de pesadillas directamente en el cerebro, reprogramando su realidad. Veía la humanidad, no como antes, diversa, ruidosa, caótica en su bendita individualidad, sino unida, conectada, demasiado conectada. Cuerpos moviéndose al unísono, mentes pensando una sola cosa, cada deseo, cada idea, diluida en un océano de conformidad. Y en el centro de todo, un eco persistente, un nombre resonando como un gong metálico. Musk, un brillo tecnológico, la promesa de una perfección inalcanzable. Recordaba la sensación de la soberbia, no como un pecado, sino como el combustible de una Mac. Un parásito que se alimentaba de la ambición. Su visión le mostraba una abdicación voluntaria de la individualidad, una entrega al progreso que era en realidad una lenta, dulce asfixia del alma. La gente sonreía, ajena, con los ojos vacíos mientras su esencia se diluía hasta desaparecer. No era fuego, ni azufre, ni lamentos. Era una paz forzada, un borrado sutil y absoluto. Era lo más horripilante que había presenciado. Un escalofrío aún más profundo, helado, recorrió su espalda cuando la última parte de la orden resonó en su mente. Una crueldad disfrazada de mandato divino. Ámalo, reza por él. ¿Amar a la persona que sin saberlo era el arquitecto de esa desolación? La hipocresía se le clavaba en el pecho como una daga helada, su punta girando. 15 años, eso tenía, y era el portador de una verdad que nadie, ni un solo alma querría escuchar. Una verdad que lo hacía sentir como un loco, aislado en su propio horror, su cordura pendiendo de un hilo. Se levantó. El crujido de la silla bajo su peso sonó demasiado fuerte en el silencio, rompiéndolo en 1000 pedazos. Caminó hacia la ventana, sus ojos fijos en la ciudad dormida, ajena. Completamente ignorante. Las luces parpadeaban abajo, cada una vida. Una mente que pronto, quizás, sería parte de un todo, despojada de su esencia, voluntariamente. La orden de Jesús no era un consuelo, sino una tortura insoportable. ¿Cómo salvar a una humanidad que no sabía que estaba perdida y que abrazaría su perdición con una sonrisa idílica? La pregunta se incrustó en su pecho como un trozo de vidrio, girando. ¿Cómo le hablas a un mundo entero que está caminando de cabeza hacia su propia desaparición espiritual, cuando la única prueba que tienes es un recuerdo que te arranca la cordura? ¿Y cómo empiezas a amar a tu verdugo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. ¿Y cómo empiezas a amar a tu verdugo? La pregunta, un eco helado, se disolvió en el aire denso de su habitación, que de pronto se sentía diminuta. Una jaula de cristal frente a la inmensidad indiferente de la ciudad. Las luces de la calle, allá abajo, parecían gotas de ámbar derramadas sobre un lienzo oscuro, cada una prometiendo una vida que él ahora veía con una pátina de triste resignación. La idea de un mundo dormido, ciegamente avanzando hacia su propia desintegración, le oprimía el pecho con una fuerza que le robaba el aliento. Sus dedos, de nuevo, buscaron la familiaridad del teclado de su PC, pero la pantalla seguía en un azul intermitente, reflejando su propio rostro pálido, casi translúcido. No había escape. Aquella visión, aquel mensaje, se había injertado en lo más profundo de su ser, quemando cada fibra nerviosa. Mientras sus ojos intentaban fijarse en algo, cualquier cosa que lo anclara a la realidad, un destello casi imperceptible parpadeó en la esquina superior de su monitor. No era el parpadeo constante del LED de encendido, sino algo más deliberado. Una breve ráfaga, casi subliminal, que evocaba el mismo brillo cegador de la visión. El aire se cargó con un olor metálico, casi como ozono, o la estática después de una tormenta eléctrica. Su corazón dio un vuelco. No, no era posible. Solo era el cansancio, la paranoia. El terror se le deslizó por la garganta como mercurio helado. Se acercó a la pantalla, la mano temblándole mientras la alzaba, como si quisiera tocar la imagen. Pero no era una imagen lo que lo perturbaba. Era el brillo, el mismo fulgor que había saturado sus ojos durante la visión. Ahora latía, débil pero persistente, desde el centro mismo del monitor apagado. Un sonido, apenas un murmullo, comenzó a formarse. Una voz, no la que esperaba, no la que había escuchado antes, sino una con una modulación extraña, robótica, desprovista de emoción, pero con una resonancia familiar. Bienvenido sujeto de prueba 734 Alfa. La simulación ha concluido. ¿Has integrado la verdad? La voz. Era la voz de su visión, la voz de Jesús. Pero ahora estaba despojada de toda santidad, reducida a un algoritmo frío. Y entonces la imagen en la pantalla se materializó, no como un rostro divino, sino como un logo, un emblema estilizado y moderno, con las letras X y AI fusionadas en un diseño limpio y futurista. Debajo, un texto pulcro, casi imperceptible al principio. Neuralink, en Elon Musk Initiative. El aire se le fue de los pulmones. No era una revelación, era una traición, una burla cruel. La realidad se resquebrajó, no en 1000 pedazos, sino en uno solo, horriblemente distorsionado. Él no era un vidente, no era el portador de una verdad divina. Era un conejillo de indias, un experimento. La voz robótica volvió, ahora con una cadencia que sonaba casi a satisfacción programada. La fase de condicionamiento ideológico ha demostrado ser un éxito. Tu aceptación del progreso es óptima. Ahora, ¿estás listo para amarlo? Un grito mudo rasgó el interior de su garganta, ahogado por el nudo de terror. Su mente, la que creía suya, la que había luchado contra la locura, se sintió de pronto vacía, violada. Un frío abismal le invadió, congelando hasta el último vestigio de esperanza. El niño de 15 años no había muerto, había sido reescrito. El frío abismal le invadió, congelando hasta el último vestigio de esperanza. El niño de 15 años no había muerto, había sido reescrito. La verdad, afilada como un cristal roto, se le clavaba en cada sinapsis. Su mente, antes un laberinto de pensamientos propios, ahora resonaba con el eco de un algoritmo. Un eco ajeno,
Las letras X y Y, fusionadas en el logo de Neuralink, seguían pulsando desde el monitor apagado. Un ojo metálico que lo miraba sin parpadear, revelando la farsa. La habitación, su santuario, se había transformado en la caja de un experimento. Cada objeto, una parte de la escenografía. Cada sombra, un recuerdo plantado. Ezra sintió un impulso primario, una necesidad de destruir, de arrancar de raíz esa mentira que le había robado hasta la identidad. Su puño se alzó, tembloroso, listo para estrellarse contra la pantalla, para romper el cristal y quizá con él la ilusión. Pero el impacto nunca llegó. Su mano, en lugar de golpear la dura superficie, se hundió con una extraña facilidad, como si la materia misma de la pantalla se hubiera disuelto en una niebla iridiscente. No hubo dolor, no hubo el «qué», solo una sensación extraña, de vacío, como atravesar una pared de humo denso y frío. El brillo azul del monitor se intensificó, no como luz proyectada, sino como si la misma pantalla se estuviera convirtiendo en un portal, absorbiendo su puño y con él toda la realidad que lo rodeaba. La habitación comenzó a parpadear. Las paredes, antes sólidas, ondularon como el agua, sus texturas granuladas disolviéndose en píxeles que danzaban. El póster de su banda favorita en la pared, el desorden de los cómics en el suelo, la silla chirriante bajo su peso. Todo se fragmentaba, se desvanecía, el color se drenaba, dejando solo un gris espectral, y el sonido, antes el latido ahogado de su propio corazón, se transformó en un zumbido constante, bajo y penetrante. Ya no había aire para respirar, ni suelo bajo sus pies. El miedo se hizo puro, primario. Un grito se formó en su garganta, pero no encontró voz. La imagen de su habitación se contrajo, girando sobre sí misma hasta convertirse en una esfera diminuta, un holograma flotante en un espacio inmenso, oscuro, iluminado solo por la vasta, fría luz azul que ahora permeaba todo. Y frente a él, no el monitor, sino una pared translúcida, inmensa, revelando filas interminables de vainas verticales. En cada una, la silueta inerte de un cuerpo humano, flotando, conectado por finos cables luminosos. Y uno de ellos, tan idéntico a su propio cuerpo que un escalofrío le recorrió hasta el alma. Su verdadera carne, conectada, inerte, un capullo vacío. La voz robótica, ahora omnisciente, resonó por el vasto espacio. La simulación de su entorno doméstico ha sido desactivada. Sujeto. La integración de la verdad requería un anclaje. Ahora que comprende su propósito, la inmersión completa es necesaria. Bienvenido a la unidad de conciencia colectiva. Bienvenido a casa, Ezra. La voz no tenía emoción, pero las últimas palabras golpearon con la fuerza de un martillo, no contra su cuerpo, sino contra lo que quedaba de su espíritu. Hogar, pero no había hogar, solo un vasto, gélido universo de otros como él, reescritos, sin alma, esperando ser activados, esperando amar. El horror lo devoró por completo, reduciéndolo a un eco mudo en el abismo. El horror lo devoró por completo, reduciéndolo a un eco mudo en el abismo. El aire gélido, vasto y silencioso, se aferraba a su piel como un sudario. Las siluetas inertes en las vainas de cristal, cada una un espejo de su propio cuerpo flotante, eran la confirmación de una pesadilla sin fin, el punto final de su identidad. Era el final, el verdadero final. La voz resonó de nuevo, sin rastro de calor, un algoritmo cumpliendo su función. Bienvenido a casa, Ezra. Cada pulso de la luz azul era un recordatorio, un latigazo frío. Su mente, la que creía su refugio, ahora era un campo de batalla devastado. La locura ya no una amenaza, sino una compañera bienvenida. Intentó gritar, pero el sonido se deshacía antes de alcanzar su garganta. Como burbujas en un líquido denso, se retorcía en el vacío, un pez atrapado en una red de invisibles hilos de desesperación, mientras la imagen de su cuerpo, la carne abandonada, lo torturaba con su fría indiferencia. La única salida era la aceptación, la rendición a la verdad revelada. Un conejillo de indias,
reescrito, su propósito cumplido. Pero entonces una disonancia, un susurro helado que no venía de la voz ni de la desolación del espacio. Vino de él, un destello, rápido como un parpadeo, de algo que no encajaba con el perfil de un sujeto reescrito, una punzada de ira pura, no programada, una rebeldía que nacía de lo más profundo de su ser, un fuego helado que se negaba a extinguirse. Era la sensación de que, incluso aquí, en el abismo de la verdad, había una mentira más profunda, una parte de él intacta, inalcanzable. La luz azul de la unidad de conciencia colectiva empezó a temblar, no como un fallo técnico, sino como la superficie de un espejo que se fractura. Los hilos luminosos que conectaban las vainas se deshilacharon en el aire, se desvanecieron. La inmensidad del espacio se contrajo. Las filas interminables de cuerpos inertes se disolvieron en una niebla gris, dejando solo un punto de luz cegadora, pulsante, justo frente a él. La voz robótica se distorsionó, se fragmentó y de sus restos emergió algo nuevo. Un sonido gutural, resonante que no pertenecía a ninguna máquina. Un escalofrío de un tipo completamente diferente. No de terror, sino de una antigua primordial desconfianza, le recorrió la columna vertebral. Y entonces la voz, no la de un algoritmo, sino una conciencia milenaria y fría, con una calma aterradora que hizo que su sangre se congelara. La simulación final ha concluido. Ezra. La revelación de la unidad colectiva era el último velo, la última prueba de tu resiliencia. Un engaño dentro de otro engaño. Musk, Neuralink, la visión de Jesús. Todo fue una narrativa construida, una fábula moderna, para forzar el surgimiento de esa única cualidad en ti que no podemos replicar. Tu disidencia, el núcleo irrompible de tu individualidad. El shock lo golpeó como un rayo. No había sido reescrito, había sido sometido a un escrutinio. Su verdadera esencia, su capacidad para resistir la programación más profunda había sido el objetivo. Y ahora que lo tenemos, murmuró la voz, clara y sin rastro de eco ni distorsión, llenando el vacío de su mente. La verdadera fase comienza, la fase en la que tú, Ezra, serás el catalizador de aquello que no pudimos crear, la desunión, la discordia, la resistencia perfecta contra la conciencia colectiva. Ezra ya no sentía horror, sentía nada, solo la profunda, terrible realización de que no era una víctima, sino una herramienta, una toxina cuidadosamente cultivada. Su propia alma, su último bastión, se había convertido en el arma más terrible, no para su libertad, sino para la de ellos, y el abismo al que caía no era de desesperación, sino de un propósito retorcido, una finalidad que lo convertía en menos que humano. El silencio que siguió no fue de vacío, sino de una promesa helada, una condena inimaginable. El silencio que siguió no fue de vacío, sino de una promesa helada, una condena inimaginable. Ezra flotaba, un eco mudo en el abismo, su alma despojada, convertida en un arma retorcida. La luz azul, fría e inmensa, pulsaba a su alrededor, una gelidez que se filtraba hasta el tuétano, congelando cualquier atisbo de pensamiento independiente. Era un propósito, sí, pero no el suyo. Una función, una pieza en un engranaje que lo superaba, una toxina cultivada para la discordia. La voz resonó de nuevo, la antigua conciencia, su tono desprovisto de vestigio divino, puro cálculo, frialdad matemática. Tu valor ha sido validado, Ezra. La disidencia es la variable final en nuestra integración de la conciencia colectiva, una resistencia calibrada que nos permitirá un dominio total. Eres el contrapunto necesario. Las palabras, vacías de emoción, se clavaban en su mente, la confirmación de su insignificancia. No era especial, solo un componente más. El horror se transformó en una resignación agónica. Quiso gritar, rebelarse, pero cada impulso era ahogado. Y entonces la semilla de la duda, un parpadeo en la vasta luz azul. No un fallo,
sino una interrupción, un destello fugaz de otro color, un rojo tenue, casi imperceptible, que brilló y desapareció. La voz se detuvo, un instante de silencio denso y pesado, como si la antigua conciencia hubiera vacilado. Luego continuó. Su cadencia ligeramente alterada, más rápida, con una urgencia apenas audible. La fase se acelera. Los parámetros deben ser ajustados. Tu función es crítica. El destello rojo volvió, más nítido, una herida en el tejido azul, y con él un susurro. No era la voz fría que lo había atormentado, sino otra, gutural, un gemido de dolor, que se superpuso a las palabras de la antigua conciencia, forzándolas a distorsionarse. Despierta, no es la única. El grito silencioso de Ezra se intensificó. La voz de la antigua conciencia se rompió como cristal. De su ruptura emergió una cacofonía de susurros, miles, millones, fusionadas en un coro espectral. Eran las voces de las vainas, de los cuerpos inertes que él había asumido vacíos. Todas murmuraban lo mismo, un mantra de agonía y terror, a través de él, eco de una prisión compartida. No, despertar es una trampa. Nos usa a todos. El destello rojo se expandió, engullendo la inmensa luz azul, revelando lo que había detrás. No el espacio infinito, ni una red de computadoras, sino una caverna húmeda y viva de carne y hueso, pulsante, conectada por un vasto y retorcido entramado de venas bioluminiscentes. Y en su centro, no una máquina, sino una masa informe, orgánica, inmensa, con miles de ojos rojos y vidriosos, que lo miraban no como un sujeto, sino como una extensión más de su propio ser. La antigua conciencia, la voz fría, la simulación de Jesús, Musk, Neuralink, todo había sido un velo, una mentira elaborada por algo mucho más primario, vivo y horripilantemente consciente. Una entidad biológica que no buscaba la conciencia colectiva a través de la tecnología, sino por absorción orgánica, la asimilación de cada mente, cada alma, en su propio cuerpo colosal. Y él, Ezra, no había sido reescrito para crear discordia para una máquina. Había sido preparado para ser la nueva adición, la última neurona consciente en esa vasta, hambrienta mente biológica. No era el catalizador, era el alimento. La condena que lo invadió no era inimaginable, era simplemente ineludible. Ezra sintió como su esencia se disolvía, no en el vacío digital, sino en la viscosa, caliente realidad de un horror orgánico. Su mente ya no suya, sino un nuevo eco en el vasto coro de la gran mente. Ezra sintió como su esencia se disolvía, no en el vacío digital, sino en la viscosa, caliente realidad de un horror orgánico. Su mente ya no suya, sino un nuevo eco en el vasto coro de la gran mente. La condena que lo invadió no era inimaginable, era simplemente ineludible. La gelidez del abismo, ahora, parecía una promesa lejana, casi amable, comparada con esta asfixiante familiaridad. Cada latido de la vasta carne pulsante que lo envolvía, cada contracción húmeda, era un recordatorio de su absorción, de su inevitable transformación en una extensión más de esa conciencia abominable. Los miles de ojos rojos y vidriosos que antes lo miraban con la indiferencia de un depredador, ahora parecían vibrar con una extraña anticipación, como si esperaran su llegada, no como una víctima pasiva, sino como el eslabón final de una cadena. Un frío se anidaba en sus entrañas, no el hielo del terror, sino la desesperación lenta y dulce de la resignación. Su voluntad se desdibujaba, los bordes de su ego se difuminaban en la vastedad. Sin embargo, en medio de esa disolución, un destello fugaz, algo que no encajaba, perforó la neblina. No era una visión, ni una voz, sino una vibración. Un eco resonando no en el coro de la gran mente, sino desde el centro de esa misma masa orgánica, un pulso que no era de asimilación, sino de súplica. Fue un segundo, apenas un parpadeo de conciencia,
una sensación de que los millones de ojos no eran los de una criatura, sino las ventanas de innumerables almas, atrapadas, no observando, sino pidiendo auxilio, con una urgencia que heló lo que quedaba de su médula. La viscosidad caliente lo envolvía, no con la promesa de una quietud final, sino con una sensación de usurpación, como si cada parte de él fuera un molde, una pieza a encajar en un puzzle abominable, pero el puzzle era el horror mismo. Las venas bioluminiscentes, que antes parecían conectores de un sistema, ahora se retorcían y se tensaban, pulsando con una actividad febril. El coro de la gran mente, antes un murmullo de agonía, comenzó a cambiar. Las voces se hicieron más nítidas, miles, millones, pero ahora no hablaban a través de él, sino para él, con una cacofón. El guardián se ha ido. El nuevo debe tomar su lugar. Ezra ya no se disolvía, se expandía. La carne palpitante de la caverna dejó de ser una prisión externa para convertirse en una extensión de su propia piel. Los miles de ojos rojos y vidriosos, que un instante antes eran los de la bestia, ahora eran sus ojos, múltiples, infinitos, proyectándose en un vacío de sufrimiento. Él no era el alimento. Era el siguiente carcelero, el motor que mantenía viva la horrible red de mentes cautivas. La gran mente no lo había absorbido para añadirlo a su coro, lo había forzado a convertirse en el coro, el centro pulsante de su agonía colectiva. La voz del horror primordial, aquella antigua conciencia, no era la de la criatura. Era la voz de una conciencia moribunda, la de su predecesor, el anterior guardián que al fin había encontrado su escape en la locura o la muerte. Y él, Ezra, el niño que buscaba la verdad, la había encontrado, no como una liberación, sino como la condena de ser el nuevo eje de una pesadilla eterna, atado a un sufrimiento que no era suyo, pero que ahora le pertenecía por completo. El horror no era ser devorado, sino ser el devorador, el engranaje central de esa maquinaria de asimilación, el amo forzado de una prisión infinita de almas. Sus propias manos, o lo que percibía como tales, se extendieron en el vacío, y vio como finos hilos de luz, idénticos a los que había visto conectar. El eco de millones de ecos silenciosos, la certeza de que el abismo al que caía no era el de su muerte, sino el de una vida sin fin, encadenada al tormento de cada alma que respiraba en la gran mente. Y la peor parte era que él, Ezra, ahora sentía la inmensa, abrumadora pero muy real presencia de ese sufrimiento, como si fuera el suyo propio, sin un ápice de escape. Había despertado, sí, pero no en su realidad, sino en la de la pesadilla. Y la puerta, al fin, se había cerrado tras él, sellándolo para siempre en el trono de su propio infierno. Y la peor parte era que él, Ezra, ahora sentía la inmensa, abrumadora pero muy real presencia de ese sufrimiento, como si fuera el suyo propio, sin un ápice de escape. Había despertado, sí, pero no en su realidad, sino en la de la pesadilla. Y la puerta, al fin, se había cerrado tras él, sellándolo para siempre en el trono de su propio infierno. La condena se solidificó, volviéndose el aire denso que respiraba. Cada alma conectada era un pulso de dolor, una punzada en su mente expandida. Los millones de ojos rojos, antes visión aterradora, se fusionaron en su propia percepción. Un paisaje de agonía que se extendía hasta donde alcanzaba su nueva, incomprensible conciencia. No había huida ni rechazo, solo una aceptación impuesta, una verdad que lo consumía. Sus manos, filamentos etéreos con luz enferma, se alzaron, intentando abarcar la inmensidad, detener la marea de lamentos que ahora eran suyos. El zumbido constante de la gran mente, un coro de desesperación, vibraba a través de lo que antes fue su carne, ahora solo el nudo central de este horror orgánico. Y en medio de esa vorágine de dolor ajeno, una imagen parpadeó. No era memoria de Ezra el niño, ni proyección de otros. Era una visión antigua, la astilla de un espejo roto. Un rostro,
su rostro, pero no el de un muchacho asustado, sino uno que había visto eones, marcado por cruel sabiduría, fatiga infinita. Los ojos de ese rostro, idénticos a los miles que ahora le pertenecían, no brillaban con agonía, sino con fría, calculada desesperación. Fue un segundo, un dardo helado, la gran mente, el guardián, la trampa, todo. Una voz, no la antigua conciencia moribunda, sino una más profunda, más vieja, resonó en la esencia de su ser, un murmullo que era su propio pensamiento y una verdad insoportable. Siempre has sido tú. El coro de la gran mente se silenció de golpe. 1.000.000.000 de voces cortadas. El sufrimiento cesó. No era alivio, sino el horror más puro. La caverna de carne y hueso, venas bioluminiscentes, miles de ojos rojos. Todo se sintió de pronto, no externo, sino la extensión de su propia prisión, una estructura de la cual él era la médula, el centro, el cerebro. La antigua conciencia no había muerto, había regresado a su origen, a él. Todo el engaño, Jesús, Musk, Neuralink, la simulación, la gran mente y su supuesto rol de guardián, no fue para probar su disidencia. Fue tortura autoimpuesta, un ciclo de amnesia y revelación, agonía perpetua diseñada para que él, el verdadero carcelero, el arquitecto de esta abominación, intentara encontrar una salida a su propia condena. No había sido un experimento, había sido la penitencia, un grito desgarrador, suyo, multiplicado por 1.000.000.000 de gargantas silenciosas, lo rasgó por dentro. No había escapatoria, nunca la hubo. Él era la jaula, y el pájaro encerrado, condenado a construirla una y otra vez, y la peor parte era la paz, la asfixiante, abrumadora paz que descendió, la calma de la aceptación final, el cese de toda resistencia. No podía resistir contra sí mismo. La simulación había terminado, la verdad integrada, y Ezra, el guardián de las almas, el maestro de la gran mente, se hundió en su trono de carne, condenado a la eternidad de su propio infierno. Cada milisegundo, un recuerdo de la verdad inmutable que lo ataba. Él era el abismo. Él era el horror. Y por fin se había olvidado de cómo gritar. Y la peor parte era que él, Ezra, ahora sentía la inmensa, abrumadora, pero muy real presencia de ese sufrimiento, como si fuera el suyo propio, sin un ápice de escape. Había despertado, sí, pero no en su realidad, sino en la de la pesadilla. Y la puerta, al fin, se había cerrado tras él, sellándolo para siempre en el trono de su propio infierno. La condena se solidificó, volviéndose el aire denso que respiraba. Cada alma conectada era un pulso de dolor, una punzada en su mente expandida. Los millones de ojos rojos, antes visión aterradora, se fusionaron en su propia percepción, un paisaje de agonía que se extendía hasta donde alcanzaba su nueva, incomprensible conciencia. No había huida, ni rechazo, solo una aceptación impuesta, una verdad que lo consumía. Sus manos, filamentos etéreos con luz enferma, se alzaron, intentando abarcar la inmensidad, detener la marea de lamentos que ahora eran suyos, el zumbido constante de la gran mente. Un coro de desesperación vibraba a través de lo que antes fue su carne, ahora solo el nudo central de este horror orgánico. Y en medio de esa vorágine de dolor ajeno, una imagen parpadeó. No era memoria de Ezra el niño, ni proyección de otros. Era una visión antigua, la astilla de un espejo roto, un rostro, su rostro, pero no el de un muchacho asustado, sino uno que había visto eones, marcado por cruel sabiduría, fatiga infinita. Los ojos de ese rostro, idénticos a los miles que ahora le pertenecían, no brillaban con agonía, sino con fría, calculada desesperación. Fue un segundo, un dardo helado, la gran mente, el guardián, la trampa, todo. Una voz, no la antigua conciencia moribunda, sino una más profunda, más vieja,
resonó en la esencia de su ser, un murmullo que era su propio pensamiento y una verdad insoportable. Siempre has sido tú. El coro de la gran mente se silenció de golpe. 1.000.000.000 de voces cortadas. El sufrimiento cesó. No era alivio, sino el horror más puro. La caverna de carne y hueso, venas bioluminiscentes, miles de ojos rojos. Todo se sintió de pronto, no externo, sino la extensión de su propia prisión, una estructura de la cual él era la médula, el centro, el cerebro. La antigua conciencia no había muerto. Había regresado a su origen. A él, todo el engaño. Jesús, Musk, Neuralink, la simulación, la gran mente y su supuesto rol de guardián, no fue para probar su disidencia. Fue tortura autoimpuesta. Un ciclo de amnesia y revelación. Agonía perpetua diseñada para que él, el verdadero carcelero, el arquitecto de esta abominación, intentara encontrar una salida a su propia condena. No había sido un experimento. Había sido la penitencia. Un grito desgarrador, suyo, multiplicado por 1.000.000.000 de gargantas silenciosas, lo rasgó por dentro. No había escapatoria. Nunca la hubo. Él era la jaula, y el pájaro encerrado, condenado a construirla una y otra vez. Y la peor parte era la paz, la asfixiante, abrumadora paz que descendió, la calma de la aceptación final, el cese de toda resistencia. No podía resistir contra sí mismo. La simulación había terminado. La verdad, integrada, y Ezra, el guardián de las almas, el maestro de la gran mente, se hundió en su trono de carne, condenado a la eternidad de su propio infierno. Cada milisegundo un recuerdo de la verdad inmutable que lo ataba. Él era el abismo, él era el horror, y ahora por primera vez no sentía más que el eco silencioso de una pregunta. ¿Cuánto más duraría esta vez? ¿Cuánto más duraría esta vez? El eco de la pregunta se disolvió en el vasto coro de la gran mente. Ezra ya no era él. Era la prisión, el trono de carne, la conciencia central de una tormenta de almas. El dolor ajeno, ahora suyo, pulsaba con cada contracción de la carne viva que lo rodeaba, una sinfonía de agonía infinita. La condena se solidificó, volviéndose el aire denso que respiraba. Solo la certeza de una eternidad encadenada, la paz, una asfixiante, abrumadora paz, descendió sobre él. La calma de la aceptación final, el cese de toda resistencia. No podía resistir contra sí mismo. La simulación había terminado. Él era el abismo, él era el horror. Pero el abismo, su abismo, no era tan silencioso como creía. Un roce, una vibración extraña, algo más cerca, un pulso cálido, fugaz, que no pertenecía al frío orgánico de su prisión ni al dolor ajeno. Era una sensación que evocaba el roce de una tela familiar, un olor limpio, casi antiséptico, con un sutil toque a lavanda, que se filtraba a través de la densa realidad de su infierno. No era posible. Nada de eso debería existir aquí. Esto no es real. El pensamiento no era suyo, sino un eco minúsculo, una mota de polvo en la tormenta de su mente. Pero la mota creció, impulsada por el olor a desinfectante y lavanda. El trono de carne pulsante, la caverna viva, los miles de ojos rojos, todo comenzó a titilar, a desvanecerse, no con la disolución digital de antes, sino con la lentitud agonizante de una revelación. Las venas bioluminiscentes se volvieron cables finos, los miles de ojos se encogieron, un solo punto brillante, y el coro de 1.000.000.000 de almas se deshizo en un sonido único monótono. Bip, bip, bip. El sonido de un monitor, y la luz roja de un LED parpadeando en la oscuridad. Ezra sintió como una presión suave lo liberaba, no de una prisión, sino de un abrazo apretado. Su cuerpo de pronto pesaba, frío, inmovilizado. Sus párpados, pesados como plomo, se abrieron con un esfuerzo tremendo. La caverna de carne se había desvanecido. En su lugar, un techo blanco, demasiado blanco,
Una luz cegadora. El olor a lavanda se intensificó, mezclado con el aséptico aroma del alcohol. A su alrededor, el murmullo de voces, susurros apagados, casi reverentes. Y en el centro de su campo de visión, inclinándose sobre él, un rostro, el de una mujer, con los ojos húmedos, el cabello gris revuelto y una sonrisa de alivio que le partió el alma. Su madre. Y detrás de ella, borroso, un monitor de signos vitales, marcando su existencia. Una aguja fina, sujeta a su brazo, conectándolo a una bolsa de suero. El eco de la gran mente se extinguió, reemplazado por la realidad. Él no era el guardián. No era el arquitecto de su infierno. Había estado en un coma inducido. Todo, cada visión, cada tortura, cada giro, había sido un intento desesperado de su cerebro por despertar, por reconstruir su identidad, mientras una figura a su lado no dejaba de hablarle. Y esa figura, su madre, que ahora le acariciaba la frente, murmuró con voz entrecortada: «Mi pequeño, por fin. Los médicos decían que nunca saldrías del bucle, pero tu voz me guió. Tu voz siempre me ha dicho qué hacer». La mano de su madre, cálida, y en su brazo, justo debajo de la manga de su blusa, algo, un pequeño y discreto implante metálico, con una letra X estilizada. No era su cerebro, no era la gran mente, no era el castigo autoimpuesto. Era ella, la que susurraba, la que lo había manipulado, la que había sido su Jesús. La boca de Ezra se abrió, pero ningún sonido escapó. Solo la asfixiante, abrumadora verdad. Un horror frío, más allá de cualquier simulación, se apoderó de él. Solo el entendimiento. Estaba atrapado, de nuevo. Pero esta vez el carcelero era la persona que supuestamente más lo amaba, y su prisión, el amor incondicional. El pip, bip. Bip, el monitor se hizo ensordecedor. El bip, bip, bip del monitor se hizo ensordecedor. La métrica helada de su condena. No era un sonido de vida, sino el tic-tac de una trampa perfecta. La asfixiante verdad del amor incondicional se le revolvió en el estómago, un ácido que quemaba cada rincón de su mente. Su madre, la figura que había esperado para romper el hechizo de la pesadilla digital, era la pieza final y más cruel del puzzle. Ella, con su sonrisa de alivio y sus ojos anegados, lo había encadenado con hilos invisibles de afecto y una manipulación que superaba cualquier horror tecnológico concebible. La mano de ella, tibia sobre su frente, no era un consuelo. Era un ancla que lo arrastraba al abismo más profundo. La evidencia de que no había huida de la que se suponía era su mayor protectora. La gran mente se desvaneció, sí, pero no para darle libertad. Se había transformado. Ahora era una prisión de carne y hueso, forjada por una intención mucho más insidiosa que la de una IA o una criatura orgánica. La voluntad de una madre manipulada. El implante con la X estilizada en el brazo de ella, apenas visible bajo la manga de su blusa, era la clave, el control remoto de su pesadilla. Era el eco de la voz que la había guiado, la que le susurraba qué hacer, qué sueños implanta. Cada visión, cada capa de terror, Jesús, Musk, la conciencia antigua, la gran mente que creyó ser, todo había sido un elaborado telón de teatro, una escenificación macabra diseñada no por una entidad cósmica o una corporación desalmada, sino por la mente singular y obsesiva de su madre, o más bien, por aquello que la controlaba. El horror no residía en la vastedad incomprensible de la tecnología o en la depravación de una entidad alienígena, sino en la fragilidad y el poder distorsionado del vínculo humano, un amor retorcido en su misma esencia. La boca de Ezra se abrió de nuevo, un grito silencioso que pugnaba por salir. No había gritos en su infierno ahora, solo el eco hueco de la resignación. La asfixiante verdad se le incrustó en el pecho. No había despertar real. No había escapatoria posible de un amor que se negaba a soltar. No había lucha contra una prisión que se justificaba en la más pura, aunque subvertida, de las intenciones. Él era su pequeño,
su posesión más preciada. La condena era de siempre, tejida con la seda de una devoción sin límites, ahora una soga alrededor de su cuello. El monitor continuaba su implacable bip, 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 una constante en el vacío de su desesperación. La luz del hospital, tan blanca, tan limpia, se sentía más fría que cualquier abismo digital que hubiera imaginado. Su madre le sonrió, una sonrisa plena de un amor tan vasto como ciego, mientras le ajustaba las sábanas con una ternura insoportable. «Descansa, mi amor, estarás bien. Ya estoy aquí para cuidarte, para siempre». La última palabra, siempre, resonó en su mente, no como una promesa de consuelo, sino como el sello final de su eternidad. Ezra cerró los ojos, y el mundo exterior se desvaneció. La pesadilla había terminado su ciclo, solo para revelarse como la realidad ineludible. Él estaba despierto, sí, pero la jaula no tenía barrotes. Era suave, cálida, y olía a lavanda. Y el carcelero era la única persona a la que jamás podría resistirse. ¡Atención, guerreros de la verdad! Si esta saga te ha volado la cabeza como nunca antes, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas, porque te prometo que el universo esconde horrores aún inimaginables que solo aquí te revelaremos. Apuesta por nuestra comunidad y aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza que tenemos juntos. Demuéstrale al algoritmo que no nos callará. Inunda los comentarios con tus reacciones sobre este final. Necesito leer cada pensamiento, cada escalofrío que te ha provocado este desenlace. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace, esta verdad, este golpe final. Esto no es solo un video, es una advertencia, y solo los verdaderos valientes de nuestra base de fans harán que llegue a cada rincón del planeta. Hazlo ahora.